quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, Dios el humilde, hágalo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tus manos extiendes y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Hechos, capítulo 20, del 17 al 32. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar sobre sí a mis discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia, con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha
sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Hermanos, si pudiésemos dar un título a la predicación, podríamos llamarle el testamento pastoral del apóstol Pablo. ¿Por qué es el testamento pastoral? Veamos, hermanos, que en el libro de los Hechos principalmente se muestra como Pablo el evangelista, el que evangeliza a los hermanos, el que llama a arrepentirse al pagano, al que no es creyente. Pero acá lo vemos en el libro, en este capítulo, como Pablo el pastor. Este pastor, este anciano ya, este Pablo, que ya sabe que ya su etapa está terminando, pero les deja un testamento. ¿Cuál es este testamento? Les dice que pastoreen la grey. Pero de pastorear la grey no solamente, yo no soy pastor, no soy el encargado, no soy el que ayuda en la parte en la parte espiritual, entonces como que me desentiendo. No, esto es para todos los hermanos. Todos los hermanos en la escuela dominical, todos los hermanos que predican de Cristo, deberían saber esto. Esto que nos dejó Pablo, de que debemos guardar el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo es el único camino al Padre. Todo el que diga lo contrario es un anticristo. Y en esto debemos ser firmes. Hay dos, en este tiempo, cuando Pablo escribe esto, se estaban dando dos herejías importantes dentro de la iglesia, que eran los gnósticos y los judaizantes. Lamentablemente hoy en día hay iglesias que han caído en cosas extrañas, doctrinas demoníacas, que empiezan a judaizar y empiezan con cosas místicas que no están escritas en la primera fuente, que son los apóstoles. O los evangelios son los apóstoles. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que son, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Qué van a hacer? Estos lobos rapaces van a empezar quizás a hablar con un hermano. Y ese hermano quizás está recién llegado a nuestra iglesia y le va a decir: ¿sabes que yo estoy viendo un predicador que dice, y es bonito lo que dice? Mira, está hablando de que hay que volverse a la Torá, hay que guardar el sábado. Porque este es como la doctrina verdadera. Hermano, muéstrenme, desafío a los hermanos que me muestren si Pablo, si Santiago, si Pedro escribió que había que guardar el sábado. En Hechos 15, cuando en el concilio Pablo los hermanos llaman a concilio, en el primer concilio de Jerusalén, queda establecido qué es lo que se debe guardar y qué no. Por lo tanto, todo aquel que agregue cosas a la doctrina apostólica no es de Dios. Es un anticristo y se debe combatir, hermanos, fervientemente. Fervientemente, así sea un hermano, un hijo de un hermano que nosotros queremos mucho. Recuerden que, hermanos, nosotros
Perdón, el Señor tiene hijos, no nietos. Quizás con tristeza, pero le tenemos que amonestar a aquel hermano. Vemos en Pablo también la imagen de lo que tiene que ser un cristiano fervoroso. Porque anteriormente Pablo había hecho milagros, había sacado demonios, pero fíjense ustedes que Pablo en ninguna parte dice: yo Pablo que saqué demonios, yo Pablo que anduve predicando, yo Pablo que hice milagros. Dice: anduve humildemente. Y dice algo que es muy glorioso, que dice: esta iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, fuimos comprados a precio de sangre. Por lo tanto, creer una falsa doctrina no solamente es una herejía, es una blasfemia, es un insulto al Señor, es un insulto al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hermano, recuerdo que había en el primer ciclo, que había un discípulo del apóstol Juan. Y él en sus escritos, esto no está escrito en la Biblia, pero sí en la historia, decía: esos hombres deberían pegarle una cachetada para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, porque esto es de vida o muerte. ¿Por qué digo de vida o muerte? Porque si usted enseña una falsa doctrina, esa persona lo más probable es que termine en el infierno, hermano. Esto no es como un profesor que yo enseño algo y si lo enseño mal, yo puedo aprender matemática o historia o filosofía después. Esto, si yo lo aprendo mal, me puede llevar al infierno porque me aparta del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, debemos enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cuál es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace necesario esto, hermanos? En muchas iglesias, solamente Spurgeon decía que la iglesia no está para entretener cabras. El pastor o la persona que le toca predicar tiene que hablar la doctrina, no para entretener, no es un payaso. Con todo el respeto que me merece un payaso, porque un payaso cumple una función dentro del circo. Pero un verdadero pastor con llamado debe hablar lo que Cristo dice. Y si Cristo dice A, es A. Así se me vaya toda la iglesia porque ellos quieren ver fe. Lo más importante, hermanos, es la doctrina que Cristo enseñó a sus discípulos y que estos enseñaron a todas las generaciones. Este no es si yo quiero o no. Tal como nos dijo nuestro hermano Marco la semana pasada, debemos demostrar con obras. Yo puedo hablar mucho, pero mis obras hablan más. Es el Evangelio que está en mí a través. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe tiernamente a Timoteo y le dice: a través de tu abuela Loida y tu madre Eunice, tú aprendiste el Evangelio? Hermanos, recuerden, hagan un recuerdo de ese hermano que quizás hoy en día está en la presencia del Señor. Quizás no fue a un seminario, pero sí aprendió la doctrina apostólica. Es lo único que tenía. Quizás ni siquiera leía el diario el hermano. Pero ese hermano enseñó a nosotros la doctrina apostólica, lo que nos permite mantenernos en pie hoy en día con toda la apostasía que hay. Sin embargo,
una iglesia pequeña como la nuestra es un remanente firme en este tiempo de apostasía. Amén. Por eso, hermanos, este testamento debemos recordarlo siempre. Pablo se está despidiendo. Yo me imaginaba la cara de los hermanos. De ese hermano que, oye, era como el papá de ellos. Y ya se está despidiendo y les dice, no me van a volver a ver. O sea, ¿qué hacemos? Pero sí les advierte que vendrán tiempos en que los lobos entrarán. ¿Y cómo se discierne? ¿Cómo se discierne esto? A través de la lectura de la palabra. Amén. Porque yo no puedo discernir si no leo la palabra, si tampoco el Señor me va a poner un chip y me va a inyectar el conocimiento de la palabra. Por eso, hermanos, es importante que nosotros diariamente estemos meditando en la palabra del Señor. Veamos, hermanos, lo que dice en Tito 1:5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos que en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo da esta orden a Tito, ¿para qué? Para corregir lo deficiente. Solamente lo tiene que hacer un encargado de la parte espiritual, un pastor. No. Cada uno de nosotros tiene el deber, si hay algo deficiente, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia, de corregirlo. Hermanos, no podemos permitir que entre la apostasía a nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra iglesia, es a la iglesia bautista en general. Con dolor podemos ver cómo han entrado herejías destructoras dentro de nuestras iglesias bautistas a nivel nacional. Cosas que parecen ser de Dios, pero no son de Dios. Muchas de nuestras hermanas han vivido, cuando se juntan en el grupo de hermanas a nivel nacional, se dan cuenta que hay cosas que no son las que les enseñaron las hermanas más antiguas. Las hermanas que quizás ya no están. Esa apostasía está haciendo estragos en nuestras iglesias. ¿Y cómo debemos defenderlo? A través de la lectura y enseñándole a nuestros hermanos que esta es la primera fuente. Que esta es la primera fuente. Así lo diga con todo el respeto que me merece el rector del seminario. Pero si el rector del seminario habla una herejía, es deber de sus estudiantes decirle, pastor, usted está hablando una herejía o está blasfemando. Eso debe ser así. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Cómo aplicarlo en nuestras vidas? Dice, como cristianos debemos enseñar todo el consejo de Dios. ¿Qué se refiere con todo el consejo? Quizás va a haber cosas que a los hermanos no les gusta escuchar. Pero libremos nuestra sangre. Aquí Pablo decía que, yo busqué en un comentario y en el comentario decía que cuando Pablo les dice, yo soy libre de su sangre, yo soy libre de asesinato. Yo soy libre porque yo les enseñé todo. Si ustedes se desvían, ya es de ustedes porque yo les enseñé. Les enseñé cómo defenderse de los lobos, les enseñé cómo tienen que enseñar a los hermanos nuevos. Eso lo enseñé. Solo la palabra de Dios nos ayuda a discernir una falsa enseñanza. Muchas veces nosotros vemos en YouTube predicadores que hablan, se parece a la verdad, pero hay una frase, y como dicen en una película, la maldad está en los detalles. Sí. Si 100%, si 99% es verdad y un 1% es mentira, es mentira. Y a veces
el mensaje está bien, pero de repente hay algo que dice una frase y se revela el corazón de la persona. Por eso, ¿y esto cómo se adquiere? A través de la lectura de la palabra. Permite tener ideas claras de la fe. ¿Por qué? Juan dice, quizás esto no lo dijo Pablo, pero Juan también era un apóstol, dice, el único camino, el único camino al Padre, el que me ha visto, el que ve a Jesucristo, ve al Padre. Por ende, si alguna doctrina dice que Jesucristo no es Dios, no es nuestro hermano, nada. No, ni siquiera alcanza para primo. No es nada nuestro. Debemos velar en la lectura de la palabra, enseñando a nuestros jóvenes, niños, la doctrina apostólica, que la doctrina apostólica, hermanos, es eterna. Con todo el respeto que me merecen predicadores de hoy en día, Billy Graham, Spurgeon, todos los grandes predicadores del siglo XIX y XX, pero la doctrina apostólica la encontramos acá. Así que, hermanos, hacemos bien en leer todos los días su palabra. Yo recuerdo antiguamente que nosotros nos enseñaban en la escuela dominical un versículo bíblico. Es muy bueno enseñar a nuestros hermanos también que se aprendan un versículo bíblico, porque nos va a recordar doctrina apostólica. Hermanos, que el Señor les bendiga.